Hola, buenos días, amigo, amiga, educando. Bienvenido a este video una vez más. Continuamos con el módulo de operaciones avanzadas y ahora estamos en la actividad número 7, nanotecnología. Bien, en esta actividad pues vamos a ver cómo podemos representar cantidades grandes, cantidades pequeñas, utilizando lo que se le conoce como la notación científica. Para dar comienzo, pues debes preguntarte, y es lo que debes poder leer en tu libro, en la página 74, ¿qué es lo más pequeño y lo más grande que conoces? Ahí con tu asesor, pues podrás dialogar en cuáles son las cosas que conoces. Ahí, pues podemos encontrar, por ejemplo, los virus, bacterias, que son microorganismos que prácticamente a la vista del ser humano, pues no las podemos alcanzar a ver, son objetos muy pequeñitos, pero también en el mismo mundo animal pues existen animales enormes, como por ejemplo los elefantes. Antes pues también existían animales como los dinosaurios y ahora cosas creadas por el hombre pues tenemos los grandes rascacielos. Entonces son objetos grandes, pequeños, como por ejemplo nuestras células que circulan por la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que no podemos alcanzar a ver y solamente alcanzamos a ver el líquido y el característico color rojo, que es lo que producen estas células, ¿no? Entonces, son objetos que pues conocemos, cosas grandes, cosas pequeñas, y ahí en tu libro, en la página 74, vas a poder encontrar algunas otras y te pide que analices la información. Por ejemplo, ahí tenemos la cantidad de barriles de petróleo que los Estados Unidos consumen al día. Pero si te das cuenta, amigo, amiga, educando, la forma en la que está escrita el número, pues es una forma un poco convencional. Dice 1.95 por 10 a la 7. Debes recordar que el numerito, el 7 que está arriba del 10, es un exponente, es una potencia. En actividades anteriores de este mismo módulo, pues hemos visto lo que es una potencia. Puedes regresar a ese video si tienes alguna duda. Entonces, esta forma de expresar números a base de potencias se conoce como notación científica y es lo que vamos a ir analizando. 1.95 por 10 a la 7 es la cantidad de barriles de petróleo. Como Estados Unidos consume enormes cantidades de petróleo diario, podemos entender que esta cantidad pues hace referencia a una cantidad exageradamente grande. También ahí mismo, pues dice, el cuerpo humano tiene 3 por 10 a la 7 glóbulos rojos. Lo mismo, el ser humano en la sangre tiene una cantidad exagerada de glóbulos rojos. Por lo tanto, 3 por 10 a la 7 pues podríamos entender que es una cantidad grande. Ahora, en la misma imagen observamos, dice, un caracol se mueve a 7.5 por 10 a la menos 3 kilómetros por hora. Si te das cuenta, amigo o amiga educando, la potencia cambió. Ahora es una potencia negativa, menos 3, 10 a la menos 3. Pregunto, ¿qué significará ese número menos 3? Pues más adelante lo estaremos viendo, pero podemos entender, si tú has observado cómo se mueve un caracol, el caracol se mueve muy, muy lento. O sea, este número pues quizá representa una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, ahí lo vamos a tener. También tenemos más adelante, dice, los japoneses inventaron un termómetro que mide 1 por 10 a la menos 3 milímetros de largo por 7.5 por 10 a la menos 6 milímetros de ancho. De entrada, por el hecho de ser milímetro, pues es un termómetro muy pequeñito, no llega ni al centímetro, pero además está expresada con esta notación que hemos estado viendo al principio, 1 por 10 a la menos 3. Otra vez aparece como negativa esta potencia. Entonces, nos vamos dando una idea de lo que podría significar este tipo de expresiones. Y por último, tenemos ahí un famoso barco, el Titanic, y dice que la película del Titanic produjo 1.8 por 10 a la 9 dólares de ganancia. Si te das cuenta, amigo, amiga, educando, la potencia que está arriba del 10 es diferente en cada uno de los números que tú puedes observar en tu módulo. Este número, pues a lo mejor tiene algo que ver con la cantidad. Los dólares del Titanic dice por 10 a la 9
podemos entender que el Titanic produjo una cantidad, pero millones de dólares. Entonces, prácticamente podríamos decir que esta potencia es una cantidad grande. Porque recuerda, al principio, el propósito de este módulo, de esta actividad, es que tú puedas expresar con notación científica cantidades grandes o pequeñas. Y ahí en tu mismo módulo, pues viene la primera pregunta, ¿qué números representan cantidades pequeñas? Pues ya lo habíamos más o menos comentado y vimos que, por ejemplo, teníamos al caracol, tenemos ahí al termómetro que inventaron los japoneses, todas expresadas con cantidades, con potencias negativas, en el caso del caracol a la -3, en el caso del termómetro a la -6 y a la -3. Entonces podríamos pensar ya desde ahorita que las cantidades pequeñas están representadas con aquellos que tienen potencia negativa. Por ejemplo, te decía, teníamos aquí al termómetro que es 1 por 10 a la -3, potencia negativa, 7.5 por 10 a la -6, potencia negativa, y lo mismo con el caracol, 7.5 por 10 a la -3. Los caracoles son lentos, el termómetro es un termómetro muy pequeño, entonces está representando, aunque todavía no sabemos la cantidad que representa, pero ya podemos entender que exponentes negativos representan cantidades pequeñas. Ahí mismo tu módulo pregunta B nos dice, ¿qué medida es más pequeña? 1 por 10 a la -3 milímetros o 7.5 por 10 a la -6. Bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál será más pequeña? Todas, ambas son negativas, pero si te das cuenta, amigo, amiga, educando, el exponente es diferente. 10 a la -3, 10 a la -6. A lo mejor podríamos ahorita suponer que entre mayor sea la potencia, el número va a ser más grande y por lo tanto la cantidad va a representar cantidades más pequeñas. Entonces, aquí la respuesta es que 7.5 por 10 a la -6 es la que expresa la cantidad más pequeña. Y más adelante veremos por qué. Pero toma nota, mucho ojo, tiene mucho que ver la potencia. 10 a la -6 es una potencia 6 negativa. Y ahí mismo el inciso C te pregunta cuáles números representan grandes cantidades. Y ya lo habíamos visto en el desarrollo de esta actividad. ¿Cuáles? Los que tienen potencia positiva. Por ejemplo, pues decíamos la cantidad de barriles de petróleo que los Estados Unidos consume al día y la producción de dólares que obtuvo la película del Titanic, ganancias millonarias. Petróleo, cada una cantidad exagerada que usa Estados Unidos de petróleo. Y como inciso D nos vuelve a hacer la misma pregunta, ¿tú cuál crees? ¿Qué cantidad es más grande? ¿1.8 por 10 a la 9 o 1.95 por 10 a la 7? Pues de nueva cuenta te digo, mucho tiene que ver el exponente, ¿sí? Mucho tiene que ver el exponente. El exponente de 1.8 por 10 a la 9 es más grande que 1.95 por 10 a la 7. Pero más adelante, conforme vayamos avanzando en la actividad, nos vamos a dar cuenta de por qué, cómo podremos encontrar el significado de lo que es la potencia que llamamos notación científica. Entonces, quedamos de acuerdo en que entre los barriles de petróleo y la película del Titanic, la película del Titanic es una cantidad mucho más grande. Ahora, vamos a entrar ahora sí directo al tema, ¿qué es la notación científica? Ya vimos que hay dos tipos de notación científica, pero vamos a ver, en notación científica, una potencia positiva indica una multiplicación por 10, por 100, por 1000, etcétera, etcétera, según sea la potencia 1, 2 o 3. Siempre con un exponente de la base 10. Recuerda, si no recuerdas el tema de exponentes, potencias, regresa al video de la actividad anterior donde podrás encontrar qué significa y puedes continuar con el video de esta actividad. Entonces, por ejemplo, potencias positivas. 6.5 por 10 a la cuarta potencia. 6.5 y tenemos como base 10 y el exponente es 4. Si tú recuerdas el tema de potencias, ese 4, ¿qué significa? Ese 4 significa que el 10, que es la base, lo vas a multiplicar por sí mismo 4 veces, ¿sí? 10 a la cuarta potencia es
10 por 10 por 10 por 10. Multiplicar por sí mismo 4 veces. Si tú desarrollas esta multiplicación en tu calculadora o de manera mental, tú te podrás dar cuenta que 10 a la cuarta potencia es 10.000. Bueno, pues 6.5 por 10 a la cuarta potencia, que es la notación científica que tenemos al principio, en realidad es 6.5 por 10.000, porque ya vimos que 6.5 por 10 a la cuarta es 10.000. Entonces, si tú multiplicas 6.5 por 10.000, la respuesta te va a dar 65.000. Entonces, esto es lo que representa la potencia positiva. Una multiplicación por sí mismo, la cantidad de veces que nos pida el exponente, y se deberá multiplicar por la cantidad que está escrita antes de la notación. Pero, pues, vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, 7.25 por 10 a la 8. Es una notación científica, tiene exponente positivo, el 8. Bueno, recordando lo que veíamos en potencias, 10 a la 8 es multiplicar el 8, perdón, el 10 por sí mismo 8 veces. 10 a la 8 es 10 por 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 10 por 10. Puedes ponerle pausa al video y contar. El 10 aparece 8 veces. Si tú multiplicas el 10 por sí mismo 8 veces, el resultado te va a dar 100 millones. ¿Sí? Entonces, ya vimos que 10 a la 8 son 100 millones. Por lo tanto, si yo quiero saber el resultado de la notación científica, pues bastará simplemente con multiplicar 7.25 por 100 millones, porque 100 millones ya vimos es lo mismo o equivale a la potencia 10 a la 8, que está multiplicando a 7.25. Si tú haces esa multiplicación, amigo o amiga educando, el resultado te va a dar 725 millones. 725 millones. Entonces, como acabamos de ver, amigo, amiga educando, las potencias positivas en la notación científica me representan cantidades grandes, como por ejemplo aquí 725 millones. Estos ejemplos también los puedes consultar en tu módulo de operaciones avanzadas en la página 75 en la actividad número 7. Y seguimos, ¿no? Porque no solamente tenemos potencias positivas, tenemos la notación negativa, o sea, cuando el exponente es una cantidad negativa. Básicamente, las potencias negativas representan lo mismo. Hay una pequeña diferencia nada más. Dice, en notación científica, una potencia negativa indica una división entre 10, 100, 1000, etcétera, según sea la potencia, -1, -2, -3, etcétera, siempre considerando que el exponente sea base 10. Aquí hay una pequeña diferencia. Aquí no se considera una multiplicación, ¿sí? Se considera una división, pero no nos equivoquemos, porque lo que se divide no es el 10, porque el 10 sigue siendo elevado a una potencia, y ahorita vamos a ver un ejemplo. 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3, su exponente es negativo, -3. La potencia sigue significando lo mismo, es una multiplicación. 10 a la menos 3 sería lo mismo que multiplicar el 10 en una primera parte por sí mismo 3 veces, ¿sí? 10 a la menos 3 como primer paso, multiplicamos por sí mismo 3 veces. 10 por 10 por 10. El resultado de esto, 10 por 10 por 10, lo puedes comprobar en tu calculadora, nos da 1000. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este 1000? No lo vamos a multiplicar, ¿sí? Porque si te das cuenta, nos dice, indica una división. ¿Qué vamos a dividir? En el caso anterior, donde teníamos potencias positivas, el 4 lo multiplicaríamos por 1000, ¿no? Pero aquí en este caso no, porque en este caso, al ser una potencia negativa, ese 1000 divide al 4. O sea, tendríamos 4 entre 1000, como tú puedes observar.
en el video. 4 entre 1000. Y si tú haces eso con tu calculadora, te vas a dar cuenta que 4 entre 1000 es 0.004. Una cantidad pequeña, diminuta, que no llega ni al entero. Veamos un ejemplo más. 3.45 por 10 a la menos 6. También es una potencia negativa, menos 6. Como un primer paso, el 10, que tiene potencia negativa, se deberá multiplicar por sí mismo 6 veces. Cuéntale ahí. Son 6. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Aparece 6 veces en una multiplicación. El resultado de esa multiplicación nos da 1.000.000. ¿Qué vamos a hacer con ese 1.000.000? Como se trata de una potencia negativa, no lo vamos a multiplicar por 3.45, que es lo que haríamos cuando se trata de potencias positivas. Lo vamos a dividir. O sea, el 1.000.000 que acabamos de obtener en este primer paso de multiplicar el 10 por sí mismo 6 veces, va a dividir a 3.45. Y la respuesta, amigo, amiga educando, nos da 0.0000345. Entonces, estos dos ejemplos nos van a simplificar de qué se trata la notación científica. Pero en el siguiente video vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un procedimiento en el cual no tendremos que hacer esta multiplicación, esta división, sino que encontraremos la notación científica de una manera directa. Tú igual puedes consultar, preguntarle a tu asesor y en la página 76 podrás encontrar la clave de lo que veremos en el próximo video. Entonces, amiga, amigo, educando, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguir siendo parte de este proyecto en el cual continuamos resolviendo el módulo de operaciones avanzadas. Que tengas un excelente día.